Hola, bienvenidos a esta breve presentación de Well Foundation, un nuevo programa realizado por Geostru para proyectar pozos de cimentación. A continuación, abriremos un archivo que nos servirá de ejemplo para ver cuáles son los datos de entrada requeridos y cuáles son las salidas que nos proporciona este programa. Well Foundation se presenta con una interfaz muy intuitiva, compuesta por una serie de barras multifuncionales en la parte alta y por un menú en la parte lateral en el cual se introducen los datos necesarios. Veamos cómo está compuesta la barra Home. El primer menú es el de la localización, donde podremos indicar la descripción del área y también localizar el sitio de interés mediante una dirección o con las coordenadas. En el menú Registro indicaremos los datos del estudio técnico. En datos generales podemos incluir la descripción del proyecto, seleccionar la normativa de referencia y el enfoque utilizado en el proyecto. En lo referente a los parámetros sísmicos, los mismos los podemos importar por medio de la aplicación GeoStru-PS, de la cual en pocos pasos podemos obtener los parámetros de interés, por consiguiente los coeficientes sísmicos horizontal y vertical y la aceleración máxima. En características pozo se nos solicita introducir las características generales del pozo, como la forma del pozo, circular o rectangular, y también podemos elegir si dentro del pozo se prevé una cavidad o un anclajes o un tapón de fondo. El tipo de análisis puede ser en condiciones drenadas o no drenadas. En el menú Geometría introducimos las dimensiones de la sección del pozo y eventualmente también las de la cavidad. En este menú, así como en los otros, vemos que aparece un esquema de referencia que podemos utilizar como apoyo durante la inserción de los datos. En terreno circunstante se nos solicitan los parámetros geométricos del terreno que rodea el pozo y algunos parámetros geométricos del pozo en relación con el terreno circunstante. El programa puede también efectuar análisis para pozos en terrenos estratificados, bajo nivel freático y en caso de planos de terreno inclinado, se puede además prever la presencia de un estado de terreno inestable. En características geotécnicas insertamos los parámetros geotécnicos de los diferentes estratos. Específicamente, en la tabla estratigrafía definimos las dimensiones de los diferentes estratos y sus características geotécnicas. En el menú Cargas se requiere indicar todas las cargas agentes sobre el pozo, sean estas en la cabeza como la carga axial, el momento flector y el corte, y también los empujes agentes a lo largo del fuste del pozo. Particularmente en el caso de presencia de un estrato de terreno inestable, se solicita insertar los valores del empuje que corresponde a la fuerza requerida para estabilizar la rebanada inestable en el lado arriba del pozo. Del mismo modo se puede insertar una carga distribuida en el tracto bajo tierra. En el menú Anclajes introducimos las características de los anclajes, valiéndonos de la ayuda del esquema de referencia. Cuando los pozos se construyan bajo nivel freático, con el fin de proteger las excavaciones contra problemas de filtración o de sifonamiento, para contrarrestar el levantamiento del fondo de la excavación, se puede adoptar el uso de tapones de fondo, realizados mediante columnas de terreno consolidado. En el último menú, dimensionado obras de contención en la excavación, se agregan los datos relativos al dimensionado de la obra, como los parámetros para el cálculo del empuje, los datos sobre micropilotes y también sobre los materiales de los micropilotes o de los elementos de contraste. En la tabla Distribución apoyos a lo largo del fuste, podemos indicar para cada cota el tipo de elemento de contraste con sus relativas características. Clicando en Cálculo, en pocos segundos el programa proporciona los resultados del análisis. En el menú Resultados principales podemos ver la profundidad del centro de rotación del pozo con respecto al plano del terreno, el ángulo de rotación, los desplazamientos máximos horizontales y verticales, las acciones axiales de los anclajes, y en la parte inferior encontramos la comprobación de la capacidad de carga en condiciones estáticas y sísmicas.
Avanzando en los menúes, podemos ver los resultados del desplazamiento horizontal. Las acciones internas, o sea, la distribución de la acción axial, del momento flector y del corte a lo largo del eje del pozo. En reacción del terreno podemos ver el porcentaje de movilización del empuje lateral y el porcentaje de movilización del módulo elástico, así como la adherencia lateral. En asientos y presiones en la base podemos ver los desplazamientos verticales del pozo, el porcentaje de movilización del empuje de base. En dimensionado tapón observamos un gráfico que muestra la variación del factor de seguridad a la flotación en función de la longitud del tapón de fondo por debajo del pozo, así como la longitud mínima recomendada. En el último menú, Verificaciones con tensión en la excavación, se muestra la comprobación estructural de los elementos de contraste y de la sección micropilotes. Una vez efectuado el cálculo, podemos exportar el esquema del pozo en formato DXF y producir un informe completo de cálculo. Marcando la casilla Incluir teoría, agregamos al informe las notas teóricas del modelo de cálculo utilizado.